el cansancio que no desaparece aunque duermas bien, el dolor que los médicos no encuentran, las pruebas que vuelven normales una y otra vez mientras tú sabes que algo no está bien, la rigidez que apareció justo cuando empezaste a decir que no, la garganta que se cierra cuando tienes que hablar, el estómago que se revuelve antes de ver a esa persona. Tu cuerpo lleva años diciéndote algo que tu mente se ha negado a escuchar. Y Jung fue el primero en documentar exactamente por qué ocurre esto y por qué el cuerpo siempre acaba ganando. Piensa ahora mismo en el síntoma que llevas más tiempo cargando, el que ya ni mencionas porque te han dicho tantas veces que no tiene origen. Quédate con él. Antes de que termine este video, va a significar algo diferente de lo que significa ahora. Hay una conversación que ocurre en las consultas médicas de este país millones de veces al año. La persona llega con un cansancio que la aplasta, con un dolor que migra, que cambia de sitio, que no tiene nombre claro, con una rigidez que aparece y desaparece sin lógica aparente, con una sensación de que el cuerpo se ha convertido en algo ajeno, en algo que ya no responde como antes. Le hacen análisis, le hacen pruebas, le hacen resonancias, todo normal. Y entonces ocurre algo que a muchas mujeres de esta audiencia les va a sonar muy familiar. El médico dice algo como que puede ser el estrés, o que a cierta edad el cuerpo cambia, o que quizás necesita descansar más. Y la persona sale de esa consulta con la extraña sensación de que lo que le están diciendo en realidad es que se lo está inventando, que el dolor no es real porque no tiene origen medible, que el cansancio no cuenta porque las pruebas están bien, que el cuerpo que lleva años mandando señales está equivocado. Jung estudió este patrón durante décadas, lo documentó en cientos de casos, y llegó a una conclusión que la medicina de su época no quiso escuchar y que la medicina de hoy todavía no sabe del todo cómo integrar. El cuerpo no se equivoca, el cuerpo habla cuando la psique no puede, y cuando lleva suficiente tiempo sin escucharlo, empieza a hablar más fuerte. Antes de que Jung fuera el psicólogo más citado del siglo XX, antes de los arquetipos y del inconsciente colectivo, fue un psiquiatra que se negaba a tratar el cuerpo y la mente como si fueran dos cosas separadas. En 1913, atendía a una mujer de mediana edad que llevaba años con dolores que ningún médico podía explicar. Dolor en las articulaciones, cansancio que no cedía con el descanso, tensión en el cuello y los hombros que aparecía y desaparecía sin causa aparente. Le habían dicho histeria. Le habían dicho que era nerviosa. Le habían dicho que se lo tomara con calma. Jung hizo algo diferente. En lugar de buscar el origen del dolor en el cuerpo, le preguntó por su vida. Le preguntó qué llevaba callando. ¿Qué llevaba cargando que no era suyo pero que había aprendido a sostener? ¿Qué emociones había aprendido tan bien a no sentir que ya ni reconocía que estaban ahí? Y lo que encontró cambió para siempre la forma en que entendía la relación entre la psique y el cuerpo. La mujer llevaba décadas ejerciendo un control absoluto sobre sus emociones. Nada de rabia, nada de miedo, nada de lo que no pudiera ser gestionado limpiamente desde la cabeza. Era lo que se esperaba de ella. Era lo que había aprendido que una mujer debía ser. Y toda esa energía psíquica que no tenía salida, todo ese material emocional que no podía ser procesado de forma consciente, había encontrado otra vía. El cuerpo. Jung escribió que la psique y el cuerpo son la misma cosa vista desde dos ángulos distintos. Que lo que no puede ser sentido conscientemente no desaparece, se transforma. Y esa transformación, cuando no tiene salida psíquica, ocurre en la materia, en el dolor que no tiene diagnóstico, en el cansancio que no tiene origen, en el cuerpo que habla el idioma que la mente se ha negado a aprender. Lo que Jung estaba describiendo tenía un nombre antes de que la medicina moderna lo aceptara. Hoy lo llamamos somatización, la conversión de conflictos psíquicos en síntomas físicos. Y aunque la psiquiatría contemporánea lo reconoce como fenómeno real, sigue tratándolo como si el problema estuviera en el cuerpo,
o como si el problema estuviera en la cabeza, pero raramente como si la división entre cuerpo y cabeza fuera en sí misma parte del problema. Jung iba mucho más lejos. Propuso que el inconsciente tiene una jerarquía de comunicación. Primero habla a través de los sueños, imágenes en la noche, mensajes en el lenguaje simbólico que la psique usa cuando la mente consciente está dormida y no puede interrumpir. Si no escuchas los sueños, o no los recuerdas, o los descartas, el inconsciente sube el volumen. Empieza uno a hablar a través del mundo exterior, las coincidencias significativas, los encuentros que no deberían ocurrir, las puertas que se cierran exactamente cuando tenían que cerrarse. Si tampoco escuchas eso, si aprendes a llamarlo todo casualidad o pensamiento mágico, el inconsciente llega al último recurso que tiene, el cuerpo, porque el cuerpo no puede ser descartado de la misma forma que un sueño. No puedes decidir no tener el dolor. No puedes elegir no sentir el cansancio. No puedes convencerte de que la rigidez no está ahí. El cuerpo es el último idioma del inconsciente, el más difícil de ignorar, el más costoso de no escuchar. Si esto que estás escuchando te está moviendo algo, si hay una parte de ti que reconoce este patrón de una forma que va más allá de lo intelectual, quiero que lo dejes en los comentarios. No hace falta que expliques todo. Solo cuéntame qué parte de tu cuerpo lleva más tiempo hablando, porque lo que escribas ahí le va a importar a alguien que lo necesita leer. Hay 3 síntomas específicos que Jung documentó con más frecuencia en mujeres en proceso de transformación profunda. 3 patrones que aparecen una y otra vez en sus casos clínicos y que la medicina actual tiene categorías para nombrar, pero no siempre herramientas para resolver. El primero es el cansancio que no cede con el descanso, no el cansancio de haber dormido poco, el cansancio de llevar décadas siendo lo que otros necesitan que seas. El agotamiento de sostener una versión de ti misma que requiere una vigilancia constante, de filtrar lo que dices antes de decirlo, de anticipar lo que los demás necesitan antes de que lo pidan, de gestionar el estado emocional de las personas que te rodean como si eso fuera parte de tu trabajo no escrito. Ese cansancio no lo cura el sueño porque no lo genera el cuerpo, lo genera la psique. Y el cuerpo lo traduce porque es el único lugar donde puede materializarse. El segundo es el dolor que migra, la fibromialgia, el dolor articular sin causa inflamatoria, la tensión que aparece en el cuello, en los hombros, en la mandíbula, en la zona lumbar, el dolor que cambia de sitio, que se mueve, que responde a circunstancias vitales aunque nadie que lo trate quiera hacer esa conexión explícita. Jung observó que el dolor tiende a localizarse en los puntos de mayor contención, el cuello y los hombros en las mujeres que sostienen demasiado y no lo sueltan, la garganta en las que llevan años callando lo que necesitan decir, el estómago y el plexo solar en las que viven con una ansiedad de fondo que no reconocen como tal, porque la han normalizado hasta hacerla invisible. El cuerpo no elige el síntoma al azar. Lo elige con una lógica simbólica que tiene su propio lenguaje. El tercero es la enfermedad que aparece exactamente cuando la vida cambia. Jung lo documentó con una precisión que resultaba incómoda para la medicina de su época. La enfermedad que llega justo después de una pérdida que no fue llorada. El síntoma que aparece en el momento en que la persona finalmente toma la decisión que llevaba años posponiendo. El cuerpo que se derrumba en cuanto hay un espacio seguro para derrumbarse, porque mientras había que aguantar, no podía permitirse caer. El cuerpo tiene una memoria que la mente no tiene acceso. Guarda lo que la mente descartó. Sostiene lo que la conciencia no podía sostener. Y cuando llega el momento adecuado, lo devuelve. No como castigo, como proceso. Ahora viene la parte que más me importa que escuches. Porque sería muy fácil salir de este video pensando que el mensaje es que tu dolor es psicológico y por tanto menos real, o que si trabajas tu mundo interior el síntoma va a desaparecer. Y eso no es lo que Jung decía, y no es lo que yo te estoy diciendo. El dolor físico es real.
El cansancio es real. Los síntomas son reales independientemente de su origen. Y nunca, nunca deberías dejar de buscar atención médica porque hayas escuchado este video. Lo que Jung proponía no era una alternativa a la medicina, era una capa adicional de comprensión. Proponía que cuando el cuerpo habla de forma persistente, especialmente cuando la medicina no encuentra origen, vale la pena hacerse una pregunta diferente. No solo qué está fallando en el cuerpo, sino qué está intentando decirte el cuerpo que tu mente se ha negado a escuchar. Y esa pregunta no la responde un análisis de sangre. La responde algo mucho más incómodo, la honestidad sobre qué llevas cargando que no es tuyo. ¿Qué emoción has aprendido tan bien a no sentir que ya no reconoces que está ahí? ¿Qué parte de ti lleva años pidiendo un espacio que no le has dado? ¿Recuerdas el síntoma con el que te pedí que te quedaras al principio? Hazte esta pregunta, sola, en silencio, sin prisa. ¿Cuándo apareció por primera vez? No la fecha exacta, la etapa. ¿Qué estaba ocurriendo en tu vida en ese momento? ¿Qué había comenzado a cambiar o qué había comenzado a romperse? ¿O qué decisión habías tomado o evitado tomar? ¿Qué ocurre con ese síntoma cuando estás con ciertas personas y no con otras? ¿Hay momentos en que desaparece? ¿Qué tienen en común esos momentos? Jung no te está diciendo que el dolor es culpa tuya. Te está diciendo que el dolor tiene información. Y que esa información, si la escuchas, puede llevarte a un lugar que las pruebas médicas no pueden alcanzar. El cuerpo no miente. El cuerpo no exagera. El cuerpo no se inventa nada. El cuerpo simplemente dice lo que lleva tiempo esperando que tú digas primero. En sus últimos años de vida, Jung escribió algo que su entorno médico encontró difícil de integrar. Escribió que la mayor parte del sufrimiento físico que había visto en sus décadas de trabajo clínico no tenía su origen en el cuerpo. Tenía su origen en la distancia que las personas habían aprendido a mantener entre lo que sentían y lo que se permitían sentir, entre lo que necesitaban y lo que se permitían pedir, entre quiénes eran y quiénes habían aprendido a ser, y que el cuerpo, fiel como siempre, cargaba esa distancia hasta que ya no podía más. Escribió que el proceso de individuación, el camino de volverte más tú, no era solo un proceso psicológico, era también un proceso físico, que a medida que la persona recuperaba capas de sí misma que había enterrado, el cuerpo respondía, no siempre de forma inmediata, no siempre de forma lineal, pero respondía. No porque el trabajo interior cure los síntomas como si fuera magia, sino porque el cuerpo que ya no tiene que sostener lo que la mente se niega a procesar, tiene menos carga que cargar. Si llevas tiempo con un síntoma que no tiene nombre, o con un diagnóstico que no termina de explicar todo lo que sientes, no te estoy diciendo que dejes la medicina. Te estoy diciendo que la pregunta que Jung hacía vale la pena hacérsela. ¿Qué estarías sintiendo si te permitieras sentirlo? ¿Qué estarías diciendo si te permitieras decirlo? ¿Qué estarías dejando ir si supieras que está bien dejarlo ir? El cuerpo ya lo sabe. Lleva años diciéndotelo. Cuéntame en los comentarios qué síntoma llevas más tiempo cargando y en qué etapa de tu vida apareció. No para diagnosticar nada, para que puedas escucharte en voz alta, quizás por primera vez. Y si este tipo de conversación es lo que buscas, este canal es exactamente eso. Nos vemos en el siguiente video.